Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conciencia en TV, este programa que aborda diferentes perspectivas de temas sobre salud mental y psicología. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante porque trata sobre aspectos de fanatismo, sesgos y distorsiones cognitivas que muchas veces se estudian, pero en esta ocasión va a ser desde la psicología política. Para ello invitamos a un especialista en la materia, quien además ha desarrollado un importante proyecto de investigación al respecto, y me voy a permitir leer un poco de su currículum. Él es el doctor profesor Tyron Achuri, es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y tiene doctorado en psicología por parte de la Universidad de Baja California. ¿Qué tal, Tairo? Pues bienvenido. Primero que nada te agradezco la oportunidad de realizar contigo esta entrevista, ya que, pues hiciste un trabajo de investigación en este tema. Háblanos un poquito más sobre esta perspectiva del fanatismo. ¿Cuál fue el enfoque que tú le diste? Claro que sí, Alba. Muchas gracias por tu invitación. El tema de mi investigación que quiero socializar con ustedes se tituló Construcción psicocognitiva del fanático político en la toma de decisiones. El contenido de esta exploración se enfocó fundamentalmente al análisis del modo como un seguidor cualquiera de un líder o de un partido político va construyendo en sí mismo un cierto tipo de conciencia interna que le va conduciendo cada vez más a tomar una posición política fundamentalmente basada en las emociones y los sentimientos y cada vez menos en el ejercicio del razonamiento lógico. En este sentido, se trata de analizar la relación que se presenta entre el líder político y sus seguidores. Y digamos que se trata de analizar los diversos niveles de empatía que un discurso puede provocar en una persona en un momento determinado. Es decir, ese discurso del líder político con el cual se conecta el seguidor, pero también es la relación que se establece con el discurso contrario de la oposición. Tanto la adhesión como el rechazo a un discurso político, en principio se supone que provienen de un juicio racional sobre unos enunciados, los cuales tendría uno que suponer que en principio nacen del ejercicio de la razón, de la lógica y en últimas de la buena fe. Sin embargo, precisamente, la confrontación política se suele manifestar porque los bandos diversos de la política se cuestionan mutuamente la lógica interna de sus discursos y se cuestionan la coherencia con respecto a la realidad de la que están hablando. Y ahí es donde se generan empatías o antipatías que se van revelando mediante conductas emocionales claramente alejadas del análisis lógico-racional de los enunciados en el contexto de las realidades que se abordan. Es decir, que las posiciones políticas y las decisiones que se toman se ven alejadas de una lógica racional y se acercan más bien a la justificación emotiva de posiciones que son claramente interesadas, mal procesadas cognitivamente, y donde se hacen evidente la presencia de sesgos o de distorsiones cognitivas que, por supuesto, pueden determinar el accionar de un fanático político. En ese contexto, la tarea investigativa se propuso reconocer y analizar las condiciones psicocognitivas del fanático y desde ahí la incidencia que ello termina teniendo en la toma de decisiones conexas a su percepción de la realidad.
en general y de la política en particular. Esto fue una tarea que se desarrolló mediante el análisis del discurso en un estudio cualitativo no participante, con el cual se pudo establecer la necesidad que los escenarios para una comprensión racional del discurso en el ámbito de una democracia real deben estar mediados o deberían estar mediados por una apropiada interiorización del discurso de la democracia, de un constante y real ejercicio del discurso de la ética en el contexto de una educación que debe esforzarse por construir sujetos humanos mucho más equilibrados, más justos y más conscientes de su papel como individuos en sociedad. Mucha de la psicología política que se hace es desde este enfoque del conocimiento de los hechos que influyen sobre una gran cantidad de personas, los hechos políticos, tal cual. Pero también hay otro enfoque que deriva de la psicología clínica, que básicamente es el análisis de la psicopatología que subyace al comportamiento de algunos dirigentes políticos, liderazgos desafortunados en varios contextos socioculturales. Y bueno, pues a mí me gustaría que le comentaras a la audiencia, en este caso, ¿cuál es el trabajo que tú hiciste con respecto al ámbito de la psicología, con respecto a estas distorsiones cognitivas, fanatismo, etcétera? Esta investigación en concreto abordó un acercamiento a las condiciones psicológicas del fanático político y su incidencia en la toma de decisiones. Pero además del tópico de psicología, el tema es importante desde la perspectiva de la ética y la política, en la medida en que se cuestiona las bases sobre las que se instituyen las falsas democracias. Se trata entonces de un estudio teórico, exploratorio, donde se analiza desde el punto de vista de la psicología política y la psicología social las implicaciones de los sesgos cognitivos y las distorsiones en la construcción de un fanático, quizás de un fanático radical, y por lo mismo en la construcción de un sujeto enemigo de la paz, de la sana convivencia, de la democracia y de la libertad. Tal vez, para que quede más claro, es importante dilucidar las ideas del fanatismo, de sesgo y de distorsión cognitiva y la manera como se relacionan. La perspectiva desde la que abordo el fanatismo es la de reconocer al fanatismo como un proceso cognitivo susceptible de desencadenar un cierto tipo de acciones desmedidas o desproporcionadas. Hablamos entonces de esos sujetos que secuestran un avión, que matan a sus ocupantes o estrellan el avión, esas personas que solas o acompañadas se atreven a cometer las peores bajezas contra esas personas que se encuentran en estado de indefensión, pero que además se enorgullecen de las canalladas que pueden cometer en determinado momento y además las justifican. Pero también hablamos de esos que no son menos fanáticos y son los que aplauden pública o secretamente este tipo de acciones. El fanatismo está sobresaturado de pasión, una forma de ser y de existir que se ha forjado como un tipo de personalidad. En este sentido, el énfasis del análisis se enfoca entonces allí donde el comportamiento anómalo afecta o amenaza el bienestar de la comunidad. Desde la perspectiva del fanático, todo aquel que no comparte sus ideas, es decir, quienes piensan y actúan contrario a lo que el fanático considera que es lo correcto, es decir, lo que el partido político piensa que es lo correcto, se convierten en un enemigo potencial.
es desde esta concepción inicial que reconocemos que hay un proceso cognitivo y emocional que atraviesa al individuo hasta llegar a convertirse en un fanático radical. En este sentido, es claro que existe una empatía inicial con un discurso determinado que, en cierto modo, da respuesta a interrogantes que le son de gran importancia al individuo y que en su radicalización extrema da lugar al sufrimiento de la personalidad fanática. Una autoimagen combativa, un estilo cognitivo dogmático y dicotómico en sus comportamientos paranoides, comportamientos despectivos y despreciativos, fantasiosos, negativos persistentemente, una percepción de la sociedad y el mundo terrible, una personalidad irascible constantemente. Y por otra parte están los rasgos de las distorsiones. En el ámbito de la psicología cognitiva se ha acuñado un concepto, además con cierto matiz ligeramente distinto de lo que conocemos como una falacia lógica. Ese concepto es el sesgo cognitivo, que en principio parece no ser más que un error en la toma de decisiones, producto de una evaluación o una valoración apresurada de un problema determinado. Es decir, que el sesgo cognitivo se produciría en principio por una desviación no voluntaria en las premisas, pudiendo llegarse así a una conclusión equivocada, aunque no necesariamente, porque la conclusión podría también ser acertada. En todo caso, el sesgo cognitivo sería un cierto efecto psicológico que impediría un correcto procesamiento de la información y, junto a ello, por supuesto, las implicaciones que esto pueda derivarse en la toma de decisiones. Sin embargo, lo cierto es que un sesgo que no se corrige bien puede terminar convirtiéndose en una distorsión cognitiva, que es algo que ya es, digamos, de envergadura mayor. Las distorsiones cognitivas son un razonamiento equivocado que inciden en la percepción de la realidad y por lo mismo inciden en el comportamiento de las personas frente a diversas situaciones que se le pueden presentar. De hecho, las distorsiones cognitivas están asociadas a características negativas de la personalidad que suelen traer frustración, sufrimiento y una actitud negativa persistente en el sujeto que padece esa distorsión. Para no extenderme de modo muy general, debo decir que las distorsiones tienden a exagerar las ideas, y esas ideas, pese a que son imprecisas, el individuo tiende a creer vehementemente en esas ideas. Se constituyen en su cotidianidad en una forma de afrontar, digamos, las cosas mediante respuestas inmediatas aprendidas, ideas que no han sido reflexionadas, sino que se vuelven una forma inmediata e inconsciente de responder a lo que el sujeto cree que es incuestionable. La estructura irracional es de hecho imperceptible para el sujeto y por lo mismo le resulta imposible responder de otra manera. En ese sentido, la distorsión cognitiva se convierte en un modelador de sus sentimientos y de su conducta. Digamos, entonces, para terminar esta idea, que la distorsión es el paso previo a la constitución de una personalidad fanática. Entiendo, Tyron. Pues la psicología se identifica con la ética con respecto a que ambas estudian el comportamiento humano. Sin embargo, sabemos que la psicología se concentra en el acto humano, en el actuar humano, como el proceso en sí, que subyace mentalmente, emocionalmente a ese actuar.
En cambio, la ética pues se va más por el lado de el grado de maldad o de bondad en cada uno de esos actos y la razón que hay para verlos de esa forma. Me gustaría que nos explicaras un poquito más cómo conectan entonces la ética y la política en el estudio del fanatismo. La manera como se conecta pasa por el hecho de que esta investigación desde un principio se propone determinar las nociones éticas que se cruzan paralelas a la presencia de falacias en el discurso político por una parte, pero también porque en ese discurso se atraviesan los sesgos cognitivos del receptor de dicho discurso. O sea, el seguidor de un partido, de un político en particular, y desde allí, desde ese análisis, reconocer los caracteres psicológicos que definen y distinguen el discurso demagógico de un discurso político, entendiendo por discurso político el que está inspirado en la racionalidad ético-política y por discurso demagógico el que sigue una línea estratégica instrumental con arreglo a fines personales. En ese sentido, parte del problema es de carácter axiológico, puesto que se trata de dilucidar sobre la obligación moral que alguien puede tener con respecto a algo que desde lo más profundo de su corazón puede llegar a sentir que es su obligación. De hecho, lo vemos en la psicología del soldado perteneciente a cualquier ejército del mundo que siente que su obligación es ir al frente de batalla y eliminar a quien le han dicho que son los enemigos de su patria. Se conecta entonces igualmente porque la acción que se considera ética de parte del individuo nace de de determinaciones políticas que se han instalado en su inconsciente como el discurso que es legítimo y que debe ser obedecido. ¿Se trata entonces de establecer un perfil psicológico del demagogo? Bueno, para poner en contexto tu pregunta es necesario que caractericemos al discurso político. Es importante entender que el discurso político en general no tiene la pretensión de convencer a sus opositores y tampoco pretende hacer demostraciones de tipo lógico que den cuenta de una idea o de una situación determinada. El discurso político en general se enfoca más bien a la captación de posibles copartidarios entre quienes se muestran indecisos. El discurso político entonces más bien tiene por función el reforzar la ideología entre los seguidores. Es decir, que en realidad el discurso político es más que una declaración de principios, una estrategia calculada. Con esta claridad entendemos que tanto el líder o los líderes de un movimiento o partido político como sus seguidores son susceptibles de ser estudiados desde la psicología cognitiva y más específicamente desde la perspectiva de los denominados sesgo cognitivo y distorsión cognitiva, categorías que nos permiten acercarnos a la concepción de lo que sería un fanático político. El perfil psicológico del demagogo se evidencia, pero de modo transversal. En la dinámica política se observa que cada actor político tiene relevancia en el ejercicio del poder y por supuesto que se reconoce la importancia del discurso del líder. Sin embargo, en una sociedad en la que se cree valioso y necesario construir la democracia, es muy importante igualmente tener una perspectiva diferente a la caracterización del líder. Pienso que para la construcción de una verdadera democracia se requiere conocer la historia y el discurso del seguidor, que es quien recibe y acepta el discurso político que deviene ideología.
y es precisamente el seguidor quien legitima, además de que incluso llega a normalizar los vicios del político o del partido, primero desde la forma de percibir el mundo que le va siendo introyectada, y segundo desde su creencia de que se trata de una elección de ideas que nacen en el ejercicio de su libertad de pensamiento. Muy bien, hay algo que me gustaría, si puedes, aclarar un poco más. La distinción entre la libertad y la democracia. A veces asumimos estos términos como intercambiables, incluso como sinónimos, o como si uno fuera la consecuencia natural del otro. Pero bueno, sabemos que hay también diferentes puntos de vista al respecto, ya que ¿acaso una persona solo por vivir en democracia es totalmente libre? ¿O todos somos libres por haber elegido a un gobernante de manera democrática? Por favor, acláranos más este punto. Precisamente para encontrar la respuesta a esta pregunta es imperativo dilucidar si esa libertad de la que se presume libertad de pensamiento, pero también libertad de elección, es una realidad, o al menos si se puede aspirar a alcanzar esa libertad. Entender si hay o no hay libertad requiere pasar por la comprensión de la perspectiva de las relaciones de poder verticales que se tejen en la actualidad, teniendo en cuenta que el ser humano debe superar sus sesgos cognitivos si pretende llegar a una toma de decisiones racional. Utilizar atajos en las reflexiones por la pereza de pensar o por facilismo, y es a lo que a la larga permite que una persona con toda seguridad termine convirtiéndose en una persona manipulable, vulnerable, por supuesto, vulnerable a las creencias o los intereses de su partido y de su líder. Muy bien, Tyrone. Muchas gracias por tus interesantes respuestas y aclaraciones. Y bueno, pues ya para terminar, para cerrar esta emisión, me gustaría preguntarte sobre el modo, como lo vienes señalando, el modo en que se puede construir un análisis que nos permitiría reconocer o conocer de manera puntual los sesgos y las distorsiones cognitivas hacia la perfilación de lo que es un fanático. El punto de partida para el análisis de cómo se construye el perfil del fanático es la lectura que deconstruye el discurso de aquel actor político que legitima el poder del líder político. En principio se trata de identificar el sesgo cognitivo en aquel sujeto que lo enuncia, ¿sí? De allí se pasa a evidenciar un posible paso del sesgo cognitivo hacia una distorsión cognitiva, para observar cómo esa distorsión se convierte en un elemento de la conciencia personal y el modo como se va arraigando en el pensamiento del individuo que proyectado en las circunstancias socioambientales apropiadas termina por revelarse con la conducta del sujeto como el discurso propio de un fanático susceptible de acometer acciones ligadas al fanatismo, por lo menos. Llegados a este punto, la acción del sujeto fanático se encontraría justificada porque para él no hay incongruencia en sus pensamientos, y sus acciones en realidad reflejarían no solo empatía incondicional y dogmática para con la ideología de su líder, sino que además sus razonamientos terminan siendo verdades incuestionables y evidentes para él. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar acompañándonos en una emisión más de nuestro programa Conciencia en TV por Orbe Network, que se transmite los viernes a mediodía. Soy la doctora Alba Ramírez y los invito el próximo viernes a mediodía a sintonizarnos. Hasta luego.